Bienvenidos a Distintos Parecidos. Estamos arrancando una nueva semana en este programa de debate. Hoy, lunes 5 de noviembre del año 2018, estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta en www.unidiversidad.com.ar y en el canal número 22 de Supercanal HD. Si quieren tener contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que en Facebook es Distintos Parecidos, en Twitter @dpsenalú y en Instagram Distintos Parecidos. En el programa de hoy de Distintos Parecidos vamos a hablar de un caso que ha marcado a toda la provincia de Mendoza. El 4 de septiembre del año 2012, Joana Chacón bajó del micro que la traía de la escuela e ingresó a la finca Curayanca y después nadie más supo nada de ella. Pasaron 6 años desde ese momento y la comunidad de 3 de Mayo de La Valle la sigue buscando, así como también la sigue buscando toda la provincia de Mendoza. ¿Qué pasó con Joana Chacón? Hoy, en Distintos Parecidos, Joana Chacón. Ese 4 de septiembre de 2012, cuando se bajó del micro que la trasladó de la Escuela Virgen del Rosario a la puerta de la finca donde vivía, en la localidad de 3 de Mayo, en La Valle, y desde ese momento nunca más se supo de ella. Desde allí nunca más se supo nada. Y todo indica, o al menos la justicia apunta, a Mariano Luque, esta persona que ya es conocida por nosotros y también por los investigadores y la Fiscalía, porque no es nada más por la desaparición de Joana Chacón, que está apuntado, sino también de Soledad Olivera. ¿Por qué usted asegura que hubo mala praxis en la investigación? Sí, básicamente porque hubo una medida de prueba importante y relevante para la causa y para la búsqueda de los restos de Joana Chacón, que quedó trunca, digamos, ¿no? Que no terminó de efectivizarse. Nosotros trabajamos en junio y en diciembre de 2016 en la finca de Curayanca y en otras zonas aledañas para identificar posibles lugares de interés pericial, para hacer excavaciones. Pudimos efectivizar esas excavaciones en diciembre de 2016. Pudimos, digamos, relevar evidencia que podría ser de interés para la causa, y finalmente esa evidencia no se analizó como corresponde en laboratorio. Entonces, digamos, esto es básicamente una medida de prueba que no se terminó de efectivizar y que por lo tanto, digamos, queda completamente sin efecto, ¿no? Es decir, nuestro trabajo tiene diferentes etapas, incluye el análisis de laboratorio. Nosotros nos comprometimos a hacer ese análisis de laboratorio y la Fiscalía oportunamente en ese momento se comprometió a enviar la caja con la evidencia para ser analizada, y esto finalmente nunca ocurrió. Ya pasaron 2 años y nosotros creemos que, digamos, que es hora que se tome la decisión de que esa caja y esa evidencia sea peritada por los peritos y por los profesionales, que digamos que la justicia determine. Pero creemos que es importante agotar esa instancia de búsqueda. Esta mañana, en una nueva audiencia del juicio oral y público que se sigue contra Mariano Luque por el homicidio de Joana Chacón, los 2 profesionales del Instituto de Arqueología y Etnología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, que tienen un convenio con el Ministerio Público Fiscal, este instituto, para realizar este tipo de peritajes, determinaron que restos óseos que analizaron, que fueron levantados en 2012 de esa finca donde vivía Joana Chacón, son huesos humanos y que corresponden al metatarso de una persona de entre 11 y 18 años. Los investigadores que declararon esta mañana ante la justicia son Daniela Mancegosa y Sebastián Gianotti del Instituto de Arqueología y Etnología de la Facultad de Filosofía y Letras, quienes confirmaron ante los magistrados que juzgan a Mariano Luque su certeza de que los huesos analizados son humanos. Un grupo de profesionales estuvo trabajando durante la jornada con una retroexcavadora y una motoniveladora. Se realizó un rastrillaje en La Valle en busca de restos de Joana Chacón. Esto comenzó después de las 8 de la mañana y la búsqueda fue ordenada por el tribunal colegiado que lleva adelante el juicio contra Mariano Luque, el único imputado por el homicidio de la adolescente. Hay un equipo de la Facultad de Antropología relevando el terreno, así que es un trabajo un poco lento y minucioso, pero hasta donde no, por lo menos yo estuve hasta el mediodía y alguna comunicación que tuve en la tarde, no había ninguna novedad. Bueno, ahí veíamos
el tape, un poco tratando de dar una introducción acerca de lo que es el caso de Johanna Chacón, esta joven lavallina que el 4 de septiembre del año 2012 bajó de un colectivo que la traía de la escuela e ingresó a la finca Curachanca, y después de allí nadie más supo nada de ella. Los signos de interrogación que se pintaron en la escuela Virgen del Rosario, que al principio se pintaban uno cada mes, pero después, cuando el paredón se empezó a llenar de signos de interrogación, hubo que pintar uno cada año. Y obviamente una persona que también está ligada a este caso, que es Soledad Olivera, cuya relación también están unidas a través de una sola persona, que es Mariano Luque, hoy que está siendo juzgado por el homicidio de Johanna Chacón. Vamos a hablar durante la próxima hora acerca de estos dos casos emblemáticos de la provincia de Mendoza, pero no estoy solo. Para poder ampliar información tenemos hoy a Silvia Minoli, que es docente y era ex directora de la escuela a la que iba Johanna Chacón. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Juan. Un placer estar acá. Muchas gracias. Fernando Peñalosa, que es abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y nuestra compañera de tareas, Verónica Gordillo. ¿Cómo estás, Verónica? Todo bien, Juan. Gracias por invitar. Bien. La tarea de hoy es hablar acerca de Johanna Chacón, hablar acerca de esta joven y también de Soledad Olivera, otra de las personas que está conectada indudablemente a Johanna. Y esta es la primera pregunta. ¿Qué significa hoy para ustedes Johanna Chacón? Lo mismo que en septiembre del 2012. Una niña que desapareció y que teníamos que encontrarla. No había un grupo familiar que la respaldara, que la buscara, y entonces sentimos como escuela que nos correspondía salir a buscarla, y además de enterarnos en ese momento que había pasado lo mismo 9 meses antes con Soledad Olivera, se agravó la situación y empezamos a ir a la fiscalía. Y por eso digo que es lo mismo que en ese momento. El dolor, lamentablemente hoy tenemos la certeza de que no la vamos a volver a ver. En ese momento teníamos la esperanza de que la íbamos a encontrar, tanto a ella como a Soledad. Pero es un ícono. Johanna y Soledad son un ícono de la violencia de género, y son un ícono también de la movilización social, porque esto no lo podríamos haber logrado jamás solas como escuela. Se sumaron y muchísimas organizaciones sociales, y eso también acrecentó que llegara el impacto a los medios de comunicación. Fernando, ¿qué significa para vos hoy Johanna Chacón? Creo que tiene la misma significancia que el momento que decidimos desde la Secretaría de Derechos Humanos involucrarnos en la causa. Si bien seguíamos el caso por los medios, la seguíamos a Silvia en su trabajo cotidiano en la escuela y el tratar de instalar esto como un hecho significativo y relevante en la provincia. Desde la Secretaría de Derechos Humanos a nosotros se nos planteaba el grave interrogante de que existían en la provincia de Mendoza 2 mujeres, de las cuales una era una niña, que estaban desaparecidas, que ya había transcurrido en un caso mucho tiempo, en el caso de Soledad Olivera, en el caso de Johanna, cuando nosotros nos involucramos ya habían transcurrido también casi 2 años, y la justicia o el Estado en general no daba ningún tipo de respuesta. Los expedientes seguían caratulados como averiguación paradero y había transcurrido mucho tiempo. Entonces, desde nuestro punto de vista nos preocupaba, y la idea fue ocuparnos de intervenir y ver qué es lo que estaba pasando en esas investigaciones, porque nos cuesta y nos sigue costando comprender cómo en nuestro actual sistema de democracia, después de lo que ha vivido este país, habían 2 mujeres desaparecidas y el Estado no estaba dando ningún tipo de respuesta. Así que bueno, fue eso lo que nos movilizó a relacionarnos con Silvia en un primer momento y después poder intervenir desde la Secretaría como querellante en las investigaciones, con muchas dificultades, esto hay que decirlo. La primera dificultad que tuvimos fue la de intervenir en el expediente. Desde la justicia se nos negaba esa posibilidad, se nos decía algo que para mí es muy fuerte, que por ahí quedó en el tiempo, lo vamos a reiterar en los alegatos, pero nos decían: en estos casos no hay violación de derechos humanos, entonces no tienen por qué ustedes intervenir en estas causas. Y nuestro planteo es: hay 2 mujeres, de las cuales una es una niña, que están desaparecidas, el Estado no tiene ninguna respuesta para darle, ni a sus familiares, ni a la sociedad, y nos dicen que no hay violación de derechos humanos.
Bueno, logramos que la Cámara de Apelación en ese entonces dictase un fallo muy significativo, que era decir que sí había una flagrante violación de derechos humanos y fue el primer momento en el que un tribunal sugiere la idea del homicidio. Ese es el primer antecedente que nosotros utilizamos en el expediente de Soledad, incluso para decir que existía la posibilidad de un homicidio. Eso es lo que representó y eso es lo que sigue representando, quizás con una, en el caso de Soledad, con una respuesta ya dada. Hay una sentencia firme, con una historia muy larga de 2 juicios, un fallo de la Corte y demás, pero una sentencia que está firme. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Que el caso es como dice esa sentencia, es decir, que Soledad muere en manos de Mariano Luque. Y hoy, bueno, estamos terminando otro proceso judicial en el caso de Giovanna Chacón. Entendemos que también un proceso con muchas dificultades, un juicio con muchos ribetes particulares, muy poco frecuentes en un juicio oral. Pero bueno, estamos ya también terminándolo. Bien. Verónica, a vos te ha tocado cubrir este caso. ¿Qué significa para vos hoy, Giovanna Chacón? Para mí es una gran responsabilidad y creo que tiene que ser así igual para los medios de comunicación, ¿no? Que tenemos una responsabilidad social muy importante. El primero fue seguir a una escuela, ¿no? A una escuela, a unos docentes que demostraron que la escuela no es solo ir a clase, es una responsabilidad con sus alumnos y si uno falta, faltan todos. Y creo sí, como dijo Silvia, que Giovanna Chacón es un símbolo porque en ella y en el caso de Soledad Olivera se combinan varios factores que hacen que se unan estos dos casos. ¿Y cuáles son? Una vulnerabilidad social extrema, la violencia de género ejercida sobre ellas, una familia que en el caso de Giovanna, por distintos motivos que no vamos a juzgar, no estaba para defenderla en ese momento o para acompañarla. Y entonces creo que la exigencia al Estado de que dé respuestas y además de analizar las respuestas que no dio antes, ¿no? Porque en cuanto a la vulnerabilidad de esta nena y de sus hermanos, había sobradas razones para que el Estado intervenga, para que ayude a esas familias para sostenerse, porque había, creo yo, muchísimas señales de alerta de que algo iba a suceder con alguno de los niños, como efectivamente sucedió. Entonces, más que nada, es una gran responsabilidad, creo yo, para los comunicadores seguir el caso, porque no es solamente Giovanna, es intentar evitar que no tengamos ninguna Giovanna más, porque hay muchísimos niños y niñas que están en la misma situación de vulnerabilidad, y si no atendemos a esas señales de alarma, les puede pasar lo mismo. Además, porque pasaron 9 meses desde que desaparece Soledad Olivera y después desaparece Giovanna Chacón y están irremediablemente conectadas los dos casos. Es así, y cuando nosotros veíamos esto lo pudimos saber gracias al trabajo que hizo Silvia y las compañeras de la escuela. O sea, es increíble que esto no lo haya advertido la justicia. Y la justicia que se resiente cuando uno lo dice esto y lo denuncia como algo grave. Pero hay que decirlo. Yo estoy convencido que hay que decirlo y hay que denunciarlo y hay que hacerlo visible, porque estábamos hablando no de un hurto de un celular, estamos hablando de una mujer que estaba desaparecida y un expediente que se había cajoneado. Con la gravedad que eso representó, porque todos sabemos que la posibilidad de éxito de una muy buena investigación radica en las medidas que se dispongan en las primeras horas de la desaparición. Y estaban íntimamente conectados porque la persona de Mariano Luque es el eje conductor respecto en relación a Soledad Olivera y en relación a Giovanna Chacón. Los dos casos así lo han demostrado y entiendo que a esta altura no hay ningún tipo de dudas. Y además, continuando así un poco con la charla, siempre decimos que si se hubiera investigado bien la desaparición de Soledad, Giovanna estaría hoy acá. Porque Mariano Luque no hubiera tenido la posibilidad de matar a una segunda mujer de la misma forma que mató a Soledad. Sí, recordemos, perdón Juan, que durante ese año de que no se investigó, digamos, la persona que les hizo daño a esas dos mujeres
a esas dos víctimas, tuvo tiempo suficiente para esconder pruebas, para amedrentar testigos, y creo que sí queda claro acá la doble vara judicial, no es lo mismo el tratamiento que se le da en la justicia al caso de una mujer que de otra, o depende de qué estrato social venga. La verdad que todos quisiéramos que fuera así, pero lo cierto es que no es así. Recordemos además que el fiscal que tuvo la causa en una primera etapa, Darío Nora, enfrentó un jury de enjuiciamiento que lo libró de culpa y cargo, pero bueno, dieron ese lapso de tiempo enorme a la persona o a las personas que le hicieron daño para que arreglaran todo, para que no pudieran ubicarlos rápidamente. Estamos en Distintos Parecidos y hoy estamos hablando del caso de Giovanna Chacón. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Segundo bloque en Distintos Parecidos, y el tema de hoy es el caso de Giovanna Chacón. Esta joven lavallina que el 4 de septiembre del año 2012 volvía de la escuela y fue a ingresar a la finca Curayanca, y después de eso nadie supo nada más de ella. Han pasado más de 6 años desde esa fecha y hoy en Distintos Parecidos estamos hablando de ese tema. Vamos a ampliar un poco la información con unas placas que hemos realizado para entender el recorrido cronológico de los hechos y desde ese 4 de septiembre del año 2012 hasta la actualidad. En primer lugar, queríamos recordar justamente esa fecha, el 4 de septiembre de 2012, que es cuando la ven por última vez a Giovanna Chacón. En el año 2014 empieza la investigación por un posible caso de trata de personas. En el año 2015, Beatriz Chacón, hermana de Giovanna Chacón, acusa a Mariano Luque de haber asesinado a Giovanna. En las declaraciones dijo que la estranguló y que luego enterró los huesos y que los trasladó y ella no supo determinar a dónde. En 18 de mayo del año 2016 liberan a Luque bajo el argumento de que las declaraciones de Beatriz Chacón habían sido inconsistentes. El 13 de agosto del año 2016, Luque vuelve a la cárcel luego de que es acusado de haber asesinado efectivamente a Giovanna Chacón. El 27 de septiembre del año 2018 empiezan a realizarse nuevos rastrillajes en la finca Curayanca, que es el lugar a donde vivía Giovanna Chacón junto a sus hermanos, luego de que su madre se va al departamento de Tunuyán y el padre de Giovanna Chacón decide dejarlos en esta finca. El 30 de octubre, ya en medio del juicio, los antropólogos, digamos, que habían estado realizando excavaciones, comentan que habían hallado un hueso humano de un metatarso proveniente de una persona de entre 11 y 18 años, que no se pueden determinar el sexo ni tampoco el género, digamos, de este ser humano, porque ya había sido calcinado. Un avance judicial que viene desde el año 2012 hasta acá. Y eso es lo que quiero arrancar en este bloque comentando y preguntándoles a nuestros invitados cómo analizan este recorrido judicial. Bueno, creo que algo estuvimos diciendo recién. Ha sido un recorrido dificultoso en todo sentido. Ahí ponías en la placa recién un hito que para nosotros fue relevante y fue esa denuncia que se hizo en la Justicia Federal por el caso de trata. Esto nos llevó a muchas discusiones con Silvia, con otra gente que trabajaba y algunos de los actores judiciales. ¿Por qué? Porque las hipótesis eran muchas, claridad y certeza no se tenía en ningún lugar. Y yo creo que desde lo estratégico creo que confluíamos en un solo punto. ¿Cuál era? Hay que agotar todas las instancias posibles de investigación. Nosotros eso lo planteábamos, desde la justicia provincial no lo veían así, desde un primer momento la Fiscalía estuvo orientada a la hipótesis del homicidio y se trabajó esa hipótesis, pero era una hipótesis que no contaba con elementos probatorios. Entonces se decidió hacer un hito, entiendo yo, bastante significativo, porque fue una denuncia colectiva, porque se fue firmada en la Fiscalía Federal número 2 por más de 100 personas,
que le pedíamos a la Justicia Federal que investigara si el caso de desaparición de Johanna y de Soledad podrían corresponderse con un caso de trata. La Justicia Federal investigó durante mucho tiempo, abordó cerca de 14 hipótesis en relación a distintos lugares, lugares, pruebas, pistas que tenían, y llegó a la conclusión de que no tenían elementos para sostener, y se decretó un archivo, y ese archivo fue confirmado por un juez, por el doctor Bento. Esto, que en un primer momento lo hicimos para despejar dudas, nos sirvió, primero en el caso de Soledad. ¿Por qué? Porque reforzó la hipótesis del homicidio. Esto lo vimos en el tribunal, fue analizado y valorado por el doctor Martí Arena y el resto de los jueces que estuvieron en ese juicio, para poder afirmar la condena respecto de Luque. ¿Por qué? Porque el principal argumento de la defensa del señor Luque era justamente este, que no se había abordado integralmente esta hipótesis, o que podía existir la posibilidad de que Soledad hubiese sido víctima de una red de trata. Esto mismo también va a suceder acá, porque es la hipótesis de la defensa, que Johanna Chacón fue secuestrado, se fue con alguien o fue llevada por alguien desde la puerta de la finca, y no que el señor Luque le dio muerte en la finca. Eso me parece interesante también abordarlo o tratarlo, porque está muy poco conocido, y me parece a mí que despeja un gran margen de duda que existía en relación al caso de trata. Después, bueno, el devenir de la investigación judicial ha sido muy grande, y hemos tenido en el contexto de este juicio un montón de cuestiones que yo te decía al principio atípicas, como por ejemplo estar haciendo pericias en un juicio oral es muy poco probable. Y bueno, se están haciendo pericias porque hubieron pericias que no se hicieron en la investigación penal preparatoria. Y bueno, por suerte hay algunos elementos para poder realizarla, se han cotejado, se han investigado, una remera con semen y restos orgánicos, y se logró determinar que el semen era de Mariano Luque y el material orgánico era de un hijo del señor Chacón y de una hermana de Beatriz, evidentemente, y se puede inferir entonces que eran de Johanna. Estos, los restos óseos que comentaste recién. Así que bueno, hemos podido enderezar y orientar un poco más la investigación, y creo yo que el peso probatorio entonces que existe hoy respecto del señor Mariano Luque, con el cúmulo de la prueba testimonial que también hemos recolectado, el tener por cierto los dichos de Beatriz, que han sido ratificados en muchas veces, y ahora estamos esperando incluso una pericia que se ha pedido sobre Beatriz, están cerrando cualquier margen de duda que podía existir en relación a la responsabilidad de Mariano Luque. ¿Por qué se demoró tanto tiempo en conocer los resultados de estas pruebas? Pasaron 6 años, sobre todo con la prueba del hueso que encontraron, este metatarso. Es de un examen que se realizó en el año 2012. La recolección de huesos que se hicieron en la finca Curayanca, en el mismo lugar que después Beatriz referiría como que era donde se incineraban huesos y basura de la familia y donde se habría incinerado a Johanna, se realizan los días inmediatos posteriores, los primeros allanamientos. El tema es que no se peritaron o no se trabajó respecto de esos restos óseos con la profundidad que se realizó ahora. No es que la pericia haya demorado. La pericia cuando se ordena profundizar esa pericia en el contexto de este juicio, en 2 semanas estaba hecho. De hecho, estaba hecho primero por un anatomopatólogo del cuerpo médico forense que no daba certezas, y después el fiscal propone que sea profundizada por los antropólogos, a los que se hizo referencia recién, y los antropólogos dan estas certezas. Ese es un poco el circuito de esta prueba. Hablábamos un poco de la justicia y del accionar de la justicia, y sobre todo que es mucho más difícil acceder a la justicia cuando uno viene de sectores humildes y muchas veces sin una capacitación previa. ¿Cómo se hace para trabajar esto en una zona como La Valle, por ejemplo? Y no es fácil. La verdad que el contacto con Fernando fue clave, porque nosotros llegamos a contactarnos a través de Elba Morales, que en ese momento era la dirigente del MED, una militante territorial impresionante por los derechos humanos, y ella me mencionó a Fernando que estaba interesado con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, estaban por tomar el caso o ya lo habían tomado, y entramos en contacto. Entonces, no solamente la justicia desde las organizaciones, digamos, del Estado, las instituciones del Estado, sino que la justicia respaldada o llevada adelante por personas como Fernando, por ejemplo, que están muy acostumbrados a pelear por los derechos humanos, por defenderlos,
Y bueno, con nosotros no teníamos a nadie alrededor, digamos, que nos asesorara sobre esto. A mí siempre me atendieron muy bien. He golpeado puertas en todos los lugares que ustedes puedan imaginar. Y las respuestas eran siempre las mismas, pero digamos, el asesoramiento lo tuvimos con Fernando. Bien. Verónica, quería preguntarte un poco acerca de cómo has hecho, digamos, para investigar este caso. Bueno, primero tratar de hablar con todas las personas que conocían a Joana o a Soledad, en el caso de Soledad, con sus hermanas. Y yo recordaba recién, justamente hablando de este tema y del caso de la investigación judicial, las palabras de una de las hermanas de Soledad, una de las primeras veces que la entrevisté, que me dijo el fiscal, me dijo que me iban a llamar. Y claro, sin una preparación previa, sin un conocimiento, uno espera que el otro lo llame. Bueno, no llamaron durante un año. Entonces creo que acá ha sido clave en el proceso judicial. Primero, la intervención de la comunidad educativa, de Silvia y toda la escuela, porque si no creo que hubiera pasado otro año sin que se buscara a Joana, como pasó con Soledad Olivera. Esa fuerza, la fuerza de ir contra el olvido, porque ahora todo el mundo sabe quién es Joana Chacón, repiten su nombre y saben quién es, y eso es gracias a la comunidad educativa, al accionar de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a todos los que han acompañado la causa desde el punto de vista mediático, porque si no el caso yo creo básicamente que se hubiera olvidado, como se olvidaron tantos otros y como no se siguen adelante otras investigaciones. Y sí, respecto de la investigación que vos preguntabas antes, yo creo que ha habido muchas marchas y contramarchas, que la justicia en muchos casos ha actuado por la presión mediática y de la misma comunidad educativa, porque te deja muchos interrogantes. ¿Por qué ahora se hace una pericia de algo que teníamos desde el 2012? ¿Por qué se esperó un año para buscar a Soledad Olivera? ¿Por qué en el medio de un juicio estamos haciendo pericias que se deberían hacer durante la investigación? Entonces son preguntas que quedan abiertas. Y Fernando recién hablaba de esta causa federal que se llevó adelante. Y miremos la importancia de esta causa federal que se abrió 2 años después de la desaparición de Joana Chacón. En ese contexto, Beatriz Chacón le dice a la justicia que Mariano Luque ahorcó a su hermana. En ese contexto. Después lo ratifica ante la justicia provincial. Pero si eso se hubiera analizado antes, a lo mejor hubiéramos llegado antes a resultados. Si antes se hubiera investigado la desaparición de Soledad Olivera, a lo mejor no hubiera pasado nada a Joana Chacón. Entonces creo que está claro el doble estándar de la justicia y la importancia que tiene la presión social y de los ciudadanos para reclamar respuestas, nada más. Hay una cuestión de conciencia social también que se observa, digamos, porque este caso fue tomando cada vez mayor trascendencia hasta que, bueno, se realizaron marchas y distintos actos, digamos, para mantener presente la imagen de Joana. Y de hecho, leíamos en las crónicas que compañeros que fueron compañeros de Joana comentaban que también ella les había comentado que había vivido situaciones de abuso. Entonces, ¿cómo se hace también para trabajar eso, la situación de la conciencia social? Y es muy difícil, pero creo que Joana y Soledad nos han ayudado en eso. No es casual que el movimiento Ni Una Menos se produzca en el 2015, cuando ya llevábamos 2 o 3 años detrás de la desaparición de las chicas, de Joana y de Soledad, porque fue como fuimos tomando como sociedad, fuimos tomando conciencia de todo esto, de toda esta vulneración de derechos que sufrían tanto niñas, niños y mujeres sobre todo, y de la violencia que se ejercía sobre las mujeres. Las mujeres no importa de qué edad, ¿no? La violencia se ejerce sobre las mujeres desde siempre. Entonces, creo que en eso nos han ayudado las chicas. Yo quiero buscarle algo positivo a esto, porque la verdad que es lo único que me ha dado fuerza, es que las desapariciones de las dos han hecho como un cambio en el paradigma. El paradigma de hoy es la defensa de los derechos de las mujeres, es el Ni Una Menos que sale a reclamar, es inmediatamente que desaparece una chica ya está puesta en las redes sociales con los teléfonos y entonces hemos cambiado, hemos evolucionado. Me encantaría que los que imparten justicia, no vamos a hablar de la justicia, me encantaría que los que imparten justicia, o sea, tanto mujeres como varones
y los que están en los medios de comunicación realmente se capaciten en esto, porque es muy importante cómo se traslada el mensaje a la sociedad. ¿En la justicia se tiene en cuenta este tipo de situaciones? Porque da la sensación de que dos mujeres humildes de la zona de Lavalle no fueron escuchadas cuando fue necesario. ¿Qué pasó? Me comprometés con tu pregunta, tenés que hablar de la justicia. Yo creo que la respuesta está en los hechos. Esta causa ha tenido un derrotero de intervenciones judiciales y de disímiles respuestas por parte de la justicia. Cada uno hará su evaluación de eso. Aludíamos recién a la no investigación en los primeros momentos de la causa de Soledad Olivera, pero no olvidemos que en el mismo caso de Soledad Olivera hubo una sentencia absolutoria que absolvió al señor Luque. Yo voy a dar mi opinión jurídica. Yo llevé el caso a la Corte, decidí llevar el caso a la Corte, nos acompañó el fiscal y el procurador, avalando y sosteniendo la hipótesis del homicidio. Bueno, la Corte dio vuelta, tomó nuestro argumento, se hizo otro juicio, el otro juicio lo condenó. Entonces, bueno, nos preguntamos cómo puede ser que un tribunal absuelva, otro tribunal condene. Y bueno, esa es la justicia que tenemos. Reitero, yo hago mi evaluación jurídica en relación con eso y puedo dar respuestas jurídicas. Se hicieron evaluaciones sociales, hubieron reacciones sociales respecto de esto, pero es así. Al señor Mariano Luque, también refería recién en la placa, hubo una jueza de garantías que no creyó en el testimonio de Beatriz y fruto de ese testimonio el señor Mariano Luque recupera la libertad. Exacto. Pero inmediatamente después se apela esa recupero de libertad y la Cámara de Apelaciones dice que es creíble el testimonio de Beatriz y revoca la libertad y ordena la prisión preventiva. Esa es la justicia que tenemos. Creo que estos casos lo que hacen es visibilizar los agentes que están dictando estas sentencias y, bueno, y poder opinar. Creo que eso es lo importante. Nosotros lo hacemos desde lo jurídico, tenemos herramientas, pero creo que ustedes de los medios también lo hacen, desde los sectores sociales también se hace. Bien, estamos en Distintos Parecidos, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Tercer bloque en Distintos Parecidos y hoy estamos hablando del caso de Johanna Chacón, esta joven lavallina que en septiembre del año 2012 desapareció y nunca más se supo nada más de ella. Hubo un caso que también está muy relacionado, que es el de Soledad Olivera, quien desapareció en noviembre del año 2011 y que también hay una cuestión que las une, que es Mariano Luque. Mariano Luque era pareja de Soledad Olivera y también vivía en el mismo lugar donde luego desapareció Johanna Chacón. También fue Mariano Luque pareja de una de las hermanas de Johanna Chacón, Beatriz Olivera. Y nos vamos a meter ahora en el ámbito social, en lo que tiene que ver con estos chicos, con los hermanos de Johanna Chacón y también con los hijos de Soledad Olivera y el trabajo que se hizo desde el ámbito de los OALES. Y eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo analizan el trabajo que se realizó y la forma en la que se llevó este caso? La familia Chacón estaba, digamos, con problemas judiciales desde hacía varios años, desde que Johanna era chiquita. La mamá y el papá estaban separados, mamá se fue con 4 de sus 5 hijos a Tunuyán a vivir con su familia, pero las condiciones en las que vivía eran muy malas, o sea, una pobreza absoluta. El papá reclama la tenencia de los chicos y logra que los chicos vuelvan con él. Pero el órgano administrativo, yo me pregunto todavía, ¿por qué en vez de ayudar a esa mamá a mantener a los chicos, por qué se los entrega al papá? Un papá que no había brillado por su excelencia, por su comprensión, por su generosidad, no. Entonces, en esas limitaciones de afecto, porque estamos hablando ya de las relaciones humanas, no solamente la comida, los chicos se han visto impedidos de un montón de cosas. Ahí había una pobreza estructural. Y lamentablemente la intervención del órgano administrativo no fue la mejor, no fue la mejor.
por eso llegamos también a esto. Bien. Verónica, vos también te tocó cubrir. ¿Cómo analizás, digamos, esta situación? Sí, creo que todo eso ayuda a entender un poco el contexto y la historia, ¿no?, de la familia, porque el órgano administrativo local tuvo muchas intervenciones, el mismo departamento u oficina de desarrollo de la comuna de Lavalle también tuvo intervenciones, que no llegaron ninguna a buen puerto, que es básicamente dar apoyo a una familia para que siga adelante. Uno, cuando cubre el juicio día a día, escucha la situación en la que estaban los chicos, la situación extrema en la que a veces no tenían nada para comer, la ayuda que le daban los vecinos. Entonces, obviamente sale a la luz la problemática de las intervenciones estatales en el ámbito de la niñez y la familia, que no dieron respuestas a la familia, que no advirtieron todas las señales de alarma, o que las advirtieron pero no hicieron nada, y creo sí que podrían haber cambiado verdaderamente esta historia. Yo siempre me hago a mí una pregunta, que es: en esta investigación judicial el Estado ha gastado millones de pesos, lo cual me parece buenísimo, porque la investigación tiene que hacerse como se debe hacer. Pero yo me pregunto, si hubiéramos invertido ese dinero en sostener esa mamá, en sostener esos niños, nos hubiéramos ahorrado no solamente que a Joana no le hubiera pasado nada, sino que una familia entera no se hubiera desmembrado. Porque hoy la situación de algunos de los hermanos de Joana no es mejor, así como los hijos de Soledad Olivera, que están siendo criados por sus hermanas y que también se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad. Entonces me parece que es un poco el paso de los dichos y de las leyes que protegen a la niñez, pero que finalmente en la práctica se siguen vulnerando todos sus derechos. Fernando. Sí, yo retomo lo que decía Verónica. La situación de todos no ha cambiado. No es que el Estado se le haya encendido una alerta y haya abordado estas situaciones para tratar de contener, de apoyar. Mirta, la mamá de Joana, sigue viviendo en Tupungato, una situación de extrema vulnerabilidad. Los hermanos de Joana también. Beatriz, si bien ha formado pareja, tiene hijos, también está viviendo una situación de extrema vulnerabilidad. Y los hijos de Soledad, con quien yo tuve posibilidad de estar el año pasado, con las hermanas y los hijos, exactamente igual. Tiene una situación de que el Estado, dado lo irregular del fallecimiento de la madre, no estar prevista esta situación, no obstante hay una sentencia judicial que así lo ha dispuesto, no pueden contar con los beneficios sociales que les correspondería por no tener a su madre. Entonces, lamentablemente, incluso después de que sabemos qué es lo que pasó, cómo pasó, el Estado tampoco se ha acercado. Han sido organizaciones sociales, algún legislador en forma aislada, o quienes tenemos relación con ellos, quienes nos acercamos o quienes se han acercado a ofrecer una ayuda o a dar una ayuda. Pero el Estado, ya sea Municipalidad de Lavalle, alguna repartición de la provincia, legislaturas, Consejo Deliberante o ALES, siguen brillando por su ausencia. ¿Eso es una situación que también se vive en el resto de la comunidad de Lavalle, Silvia? Vos sos docente, ¿has visto también estas situaciones? Sí, ya estoy jubilada, pero lo he visto durante toda mi carrera docente. Esto de la vulneración de derechos, lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo vamos tomando más conciencia sobre que existe una ley de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, estos órganos deberían actuar inmediatamente. Y resulta que en muchos casos somos las escuelas las que salimos a paliar situaciones. Y nosotros no estamos preparados. Los docentes están preparados hasta cierto punto de intervención, pero no en lo profesional. Entonces, ahí es donde el órgano administrativo debe poner todos los recursos y el Estado todos los recursos para que, como dice Fernando, no haya chicos que estén abandonados prácticamente. Fíjate que hay algo que siempre nos llamó la atención. El señor Curayanca tenía un papel de tenencia, él decía tenencia provisoria, y yo lo había leído al papel y el papel decía como que estaba tramitando la tenencia. O sea, él tuvo la posibilidad de tramitar la tenencia. ¿Por qué no se la dieron? ¿Había cosas que veían que no les gustaba? ¿Pensaban que los niños iban a volver con la mamá y el papá? ¿Les iban a dar los recursos? Yo creo que nadie se planteó eso.
Ahí quedó. ¿Cuál es el recuerdo que tenés, Silvia, de Joana? El mejor, la verdad, porque yo siempre dije que Joana brillaba con una luz diferente en esa familia. Tenía así un empuje, una gracia, un cuestionamiento que no habíamos visto en el resto de los chicos, sí, salvo Sebastián. Pero bueno, lamentablemente no tenía las condiciones externas dadas como para que siguiera adelante, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos del juicio, Fernando? Y esta ya es la última pregunta. Sí, nos han convocado a audiencias para el día 12 y 13 de noviembre, la semana que viene. Está quedando pendiente la pericia psiquiátrica y psicológica, una ampliación respecto de Beatriz, y no queda, hasta donde sabemos, no queda más prueba pendiente. Entendemos que después ya pasamos a etapa de alegato. Bien. Hemos llegado al final de Distintos Parecidos. Hoy estuvimos hablando acerca de Joana Chacón y también, inevitablemente, hablamos de Soledad Olivera y de este hombre que conecta las dos historias, que es Mariano Luque. Agradezco a mis invitados. Verónica, muchísimas gracias. Gracias. Silvia, muchísimas gracias. Juan. Fernando, Gracias muchísimas a ustedes. gracias. Y a ustedes los esperamos la semana que viene con un nuevo programa de mañana martes 6 de noviembre, con un nuevo programa de Distintos Parecidos. Chau.